Ha habido mucho periodismo condenatorio, incluido por el propio Max Blumenthal, sobre la situación de Charlie Kirk que implica a Israel, incluyendo declaraciones duras de Bill Ackman, un gran lobista a favor de Israel radicado en Estados Unidos y multimillonario. El caso de Charlie Kirk refleja algo mucho más grande, dada la especulación generalizada y ahora las investigaciones que conducen a posibles puntos de indagación comprometedoras. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante esto, dado tu seguimiento y análisis de la región y tu experiencia en diplomacia? Porque Israel también ha tenido muchos problemas últimamente en este ámbito. Bueno, en primer lugar, esto ocurre en el contexto de la reciente conferencia del Partido Conservador Nacional celebrada en Estados Unidos. Los conservadores, quiero decir, son un grupo bastante dividido en este momento, y en esta reunión se dividieron aún más. Se dividieron claramente entre quienes apoyan a Israel y se quejaron amargamente de aquellos que pensaban que se podía ser, por así decirlo, Estados Unidos primero y no apoyar a Israel. Y luego había un grupo muy vociferante, un lenguaje muy llamativo por parte del editor de The American Conservative, diciendo, ¿pero qué demonios quieres decir? American Conservative, saying, "What the hell do you mean? I mean, we are. Why should?" Quiero decir, ¿por qué el apoyo a Israel debería formar parte de una agenda America First? Así que ya había una fractura, una fisura bastante grande, abriéndose en el lado republicano. Y había otros en el mundo, ataques dirigidos, por supuesto, a quienes lo apoyaban, Tucker Carlson y otros, Steve Bannon y demás, que estaban allí. Y aunque todavía no tenemos muchos detalles sobre lo que realmente ocurrió con este asesinato, quiero decir, sorprendentemente, después de tanto tiempo, sigue siendo un enigma envuelto en un misterio. Se vuelve más extraño a medida que pasa el tiempo. Así que es difícil ser claro al respecto. It's difficult to be categoric about this. But this schism that I said was already. Pero el cisma que mencioné, que ya se estaba gestando entre los conservadores republicanos, parecía reflejarse en Charlie Kirk y especialmente en sus seguidores. Eso, por supuesto, ha sido el centro de atención. Ahora bien, si existe alguna conexión entre su asesinato y este cisma en el Partido Conservador o no, no lo sabemos. No se puede decir con certeza, pero sí sabemos que la tensión iba en aumento. Hemos visto informes y hemos recibido reportes de personas como Max Blumenthal y otros de que hubo una gran disputa por su aparente alejamiento del apoyo a Israel. Otros dicen que eso no es necesariamente así. And others say that isn't necessarily so. And then important sort of younger members. Y luego, miembros importantes y relativamente jóvenes del grupo MAGA, como Nick Fuentes, han estado planteando muchas preguntas sobre por qué no tenemos algunos detalles, por qué el caso está tan oscurecido, y exigiendo que se hagan públicos. Y hay mucha ira, y está ocurriendo una gran polarización, una ira real en ambos bandos, tanto si se quiere, en el mundo liberal como también entre los conservadores. Y creo que esto va a provocar dos cosas. Una es que, sean cuales sean las circunstancias, ocurra lo que ocurra respecto al asesinato de Charlie Kirk, salga lo que salga de esto. De todos modos, ha abierto de forma enorme la cuestión de ¿es América primero o Israel primero? Y si eso está conectado o no, no es, ya sabes, relevante. Lo importante es que este debate realmente ha salido a la luz, en gran parte gracias a los comentaristas que han aportado cada vez más, por así decirlo, contexto a los acontecimientos. Así que, aunque al final no se llegue a nada concreto, y esa, lamentablemente, es la historia de muchos de estos asuntos, en los que uno piensa que van a aparecer pruebas, información o hechos nuevos, quizá no sea así. Pero aún así, esto está cambiando. Y no es de extrañar que algunos israelíes hayan estado muy preocupados por ello, porque estos jóvenes estadounidenses cuentan con un amplio apoyo sobre el terreno. Además, son personas que provienen de un entorno de tradición y de iglesia y tienen sentimientos muy fuertes al respecto. Y están profundamente enfadados.
Así que diría que lo primero es que ya sabes, el genio ha salido de la botella. Este tema, que en cierto modo se mantenía oculto, que no estaba mucho en el dominio público, ha salido a la luz y está presente. Y no va a ser fácil volver a meterlo en la botella. Así que creo que eso es una de las cosas más importantes. Creo que lo segundo es que, de alguna manera, si miras hacia atrás a aquella Conferencia Nacional Conservadora de hace un tiempo, había una sensación de que los republicanos necesitaban redefinirse, a los jóvenes republicanos me refiero. No hablo de la facción pro-israelí, sino de los jóvenes, si quieres. Los jóvenes republicanos querían definirse, y tenían que encontrar una manera de hacerlo. Y así, aquellos como Nick Fuentes, que parece tener un gran apoyo entre los MAGA, decían muy claramente, escuchad, este no es el momento de tomar armas. Este es el momento de mantener la calma. Y él dijo, ya sabes, quizá podamos tener este pequeño espacio para el consenso, quizá no, depende de lo que ocurra. Pero dijo que lo que está muy claro es que tenemos que derrotar, tenemos que destruir a las personas que han sido antagónicas, a las personas que, si quieres, han impulsado esta guerra. Y él, en efecto, quiero decir, esto es, creo, lo más importante que está surgiendo de todo esto, y que va a convertirse, si quieres, en un nuevo enemigo. Han definido al nuevo enemigo, que es la izquierda muy radical, con tendencia a la violencia, que ellos ven como una amenaza. Aquellos de la izquierda que les han llamado fascistas y les han insultado por su actitud. No toda la izquierda, y eso lo dejan muy claro, sino aquellos que han adoptado esta postura radical y agresiva. Yo lo llamaría una línea maniquea, en el sentido de maniqueísmo. Todo es blanco o negro, oscuro o claro. No hay nada intermedio. Y creo que vamos a ver un enfoque mucho más maniqueo por parte de los republicanos. Y esto va a tener un efecto profundo. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué si los jóvenes están cambiando? Significa mucho porque en realidad estas son las personas. Hemos oído hablar de todos esos otros que estuvieron en la Convención Conservadora Nacional. Algunos de los grandes donantes, los donantes judíos, pidiendo apoyo, diciendo que es una locura aislarnos de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Pero la cuestión es que Israel depende de Estados Unidos. Es totalmente dependiente de Estados Unidos. Su identidad es Estados Unidos. Quiero decir, el gran Israel es Estados Unidos e Israel en muchos aspectos, según su perspectiva. Así que creo que lo que veremos es que en algún momento Netanyahu y algunos de los otros en el poder en Israel, un Israel muy dividido, empezarán a asomar la cabeza y mirarán a su alrededor y verán, ya sabes, bueno, esos jóvenes estadounidenses están a punto de asumir posiciones de cierto poder en Estados Unidos. Ya ocupan puestos de influencia, gran influencia en algunos casos, pero van a asumir posiciones de poder. Y cuando eso ocurra, se acabó, porque Netanyahu descubrirá que Israel ha perdido a América. Sabes, en la situación política interna de Estados Unidos, en el lado del Partido Demócrata, hay una gran base de personas que ya ni siquiera están realmente con los demócratas. Quiero decir, sus índices de aprobación son tan bajos. Y la cuestión de Israel es un tema enorme que ha alimentado eso. Es una de las grandes razones por las que Donald Trump ganó en 2024. Pero esa base ahora es inaccesible para Israel, porque la gran mayoría de ellos ve a Israel como genocida y se oponen a lo que Israel está haciendo en Gaza y en cualquier otro lugar. Pero que esto ocurra ahora en el lado del Partido Republicano, en el lado del GOP, significa que el grueso del cuerpo político en Estados Unidos ahora se opone a Israel. Y parece que lo que estás diciendo es que esto literalmente va a llevar al aislamiento y va a tener consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias crees que serán, Alastair? Porque ahora mismo, mucha gente mira y ve a Israel, de alguna manera, fuera de control y haciendo todo lo posible por llevar a cabo y cometer la mayor brutalidad posible
para lograr sus antiguos fines, o al menos sus supuestos fines declarados. Well, yes, I just like to add, before I leave that subject. Bueno, sí. Solo me gustaría añadir, antes de dejar el tema de los republicanos, que una de las cosas más llamativas es que los jóvenes son bastante religiosos, muy religiosos. Y en cierto sentido estamos viendo algo así como un conflicto de tipo escatológico, si se quiere. Por un lado, la escatología de Israel y del Talmud y la Torá, y por otro lado, la del Nuevo Testamento. Así que esto también le está dando una nueva identidad. Una identidad algo diferente. Y cuando preguntas qué va a pasar, creo que está bastante claro. Israel está profundamente dividido. Quiero decir, está prácticamente al borde de una guerra civil. I mean, it's virtually on the edge of civil war. For many Israelis, particularly... Para muchos israelíes, especialmente los más laicos, europeos y liberales, las personas que uno encontraría más en Tel Aviv y Herzliya, esas personas realmente vinieron a Israel no para participar en lo que Smotrich llamó una guerra de conquista y de restauración de Israel. Vinieron por seguridad, dejaron Europa porque no se sentían seguros, y llegaron a Israel como un lugar seguro, un sitio donde sentían que estarían protegidos. Ahora eso se ha perdido por completo. En realidad se perdió el 7 de octubre de hace 2 años, pero ahora hay aún más sensación de que cómo van a protegerse cuando están en guerra con la mayor parte de Oriente Medio. Es decir, han atacado, creo, 6 países, o al menos 6 lugares, en estas últimas semanas. Sabes, no fue solo Gaza y Cisjordania, sino también Siria, Líbano, Yemen y Túnez. Quiero decir, todo esto es una especie de enfoque de torbellino, si quieres, la ley de la selva. Y lo que creo que estamos viendo, que es tan importante, es que Israel está abandonando efectivamente todas las normas de la política. No solo las normas, sino también las leyes y las instituciones que regulan la política internacional. Y también, por supuesto, desestimando la Carta de la ONU. Es realmente una ruptura deliberada de la estructura internacional, si quieres. Una ruptura deliberada para darles margen de hacer lo que quieran, donde quieran, cuando quieran, por la fuerza militar. Así que ha sido bastante deliberado. Quiero decir, se puede ver una ruptura de normas en todas las áreas. Es decir, ¿de qué se trató el ataque a Irán? Bueno, hubo muchas razones, pero una de ellas fue que demostraron que también podían romper esa norma, así como otras normas. El ataque a Doha es otro caso en el que dijeron, no, ninguno de estos antiguos acuerdos existe ya. Están rotos. No los aceptamos, no los respetamos. Ahora es la ley de la selva en la que estamos involucrados y ganaremos porque somos astutos y tenemos una fuerza militar eficaz que puede imponerse a otros estados. Así que ahí es donde han llegado, bajo la suposición de que al final pueden ganar. Hay una pieza que falta para lograr esa victoria, y todos sabemos cuál es. Es Irán. Esa es la pieza que sienten que falta. Irán tiene que ser, por decirlo de alguna manera, normalizado de una forma u otra, o balcanizado y convertido en una guerra al estilo sirio, con grupos rivales y dispares matándose y luchando entre sí. Quiero decir, eso siempre fue la norma hace mucho tiempo. Incluso Ben Gurion habló de ello, el deseo de que la región estuviera en conflicto interno, porque así sería débil. Y en comparación con Israel, Israel sería más fuerte. Así que esa siempre fue la perspectiva. Y esa es la parte que falta. Así que creo que veremos un refuerzo de esa estrategia. Ahora bien, lo que es bastante evidente es, y hubo un artículo sobre esto recientemente, que por supuesto Netanyahu y compañía son conscientes de la mala prensa que está recibiendo Israel. Saben lo que se dice en la prensa internacional. Saben que han perdido el apoyo internacional de forma bastante generalizada. Pero lo que se decía en este artículo, que creo que fue escrito por alguien bien informado, es que no les importa. Netanyahu y sus colegas no están preocupados. ¿Por qué no les preocupa? Debería preocuparles. ¿Por qué no les preocupa?
por una razón, y esa razón se llama señor Trump. Y lo dejan muy claro. Mientras tengamos a Trump, nos da igual lo que el mundo diga de nosotros. Pueden decir lo que quieran. Tenemos a Trump. Y esa es su respuesta a esta cuestión. And that's their answer to this question. But this means we're going to see it doubling down, and they will Pero esto significa que vamos a ver una intensificación y continuarán intensificando y empujando los límites tanto como puedan durante este periodo. Así que ya sabes, esto plantea otras grandes preguntas que hemos evitado en cierto modo. Plantea la cuestión de por qué Estados Unidos no ha intentado ni criticar ni restringir las acciones militares de Israel, que son claramente ilegales y contrarias a todas las leyes humanitarias. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Y por qué vemos entonces que Estados Unidos no solo evita criticar a Israel, sino que en realidad adopta muchas de sus formas de hacer la guerra? Es Estados Unidos quien ha utilizado el engaño para atraer, por así decirlo. to lure, if you like. First of all, it was Hezbollah, and then it was... En primer lugar fue Hezbollah, luego Irán y después Hamas en Doha, en una situación en la que todos estaban juntos para la decapitación colectiva del liderazgo. Es Estados Unidos quien ha apoyado, si se quiere, la propia decapitación en Yemen. Fue América quien apoyó, diciendo que querían. Creo que fue Hadi quien dijo muy claramente, ya sabes, nuestro objetivo en Yemen es decapitar al liderazgo. Quiero decir, estos son cambios en la esfera de la política exterior global que son muy significativos. Y por supuesto, ahora estamos observando lo que está ocurriendo frente a las costas de Venezuela. Estos barcos que están siendo atacados y aquellos que están a bordo están siendo vaporizados. Y bueno, no hay detalles concretos. Así que, ¿qué está pasando? No lo sé, pero parece que el señor Trump está muy frustrado con la situación en la que se encuentra y que no está logrando los éxitos en política exterior o de hecho en la guerra financiera que esperaba. Parece que está girando y de alguna manera siguiendo y emulando al señor Netanyahu, a quien admiraba mucho, emulándolo en sus estrategias militares, por así decirlo. Y el trasfondo de esto, las razones por las que Trump parece incapaz de alejarse de este apoyo total, no las conocemos. Eso es otra incógnita y un punto muy importante en esta situación. Además, esto lo pone en tensión directa con su propia base porque sigue apoyando. Mira lo que está ocurriendo estos días mientras hablamos, en Gaza. Quiero decir, la pura destrucción, las muertes, todo esto. Esto lo pone directamente en desacuerdo con su propia base. Y sabemos que Trump le dijo a Netanyahu, sabes, estamos perdiendo a los jóvenes. Estamos perdiendo a los jóvenes. Y él reconoce el ambiente. Dice, podemos verlo. También estás perdiendo el Congreso. Y Dermer y Netanyahu simplemente sonríen y dicen, sí, es cierto. Están seguros de que cuentan con Trump por una razón u otra. Así que esto está cambiando las políticas occidentales, o al menos, ciertamente las estadounidenses y en cierta medida las europeas, aunque menos, pero también las europeas. Creo que se está configurando en un mundo diferente, fuera, si se quiere, de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de las viejas convenciones, la Convención de Viena y los demás tratados que han regulado la vida. Pero lo que dijo Netanyahu, que ha sorprendido al público, es que afirmó que en realidad ahora somos un poco más inteligentes. Israel se ha vuelto un poco más inteligente y tenemos que acostumbrarnos, y ustedes tienen que acostumbrarse a que estamos bajo asedio. No podremos, ya saben, vivir de otros estados, comerciar con otros estados como solíamos hacerlo. Y de hecho, los europeos incluso han empezado a moverse en esa dirección, lentamente, como siempre. Pero se están moviendo, avanzando con cautela en esa dirección. Así que dice que vamos a convertirnos en una autarquía y que vamos a ser autosuficientes en equipamiento militar. Quiero decir, ¿qué significa eso? ¿Cuánto dinero tendrán que gastar para lograrlo? No creo que sea siquiera posible ser autosuficientes en defensas aéreas.
Sé que se consideran muy innovadores técnicamente, pero incluso las defensas aéreas que tienen ahora no son realmente muy buenas. Así que ya sabes qué va a pasar. Y luego, por supuesto, vamos a pasar a lo siguiente, que es la guerra con Irán. Y esto va a ser un asunto realmente importante, muy importante. Y creo que eso va a cambiar el rumbo de Oriente Medio. change the course of the